En el día de hoy, 20 de octubre del 2025, para nuestro proyecto educativo titulado Huellas locales escorrecientes para la carrera de Historia, visitamos la escuela número 9 de la localidad de Fátima, ubicada en el partido de Pilar. Nuestro grupo, conformado por Amanda Fuse, Ana Sotelo y Agustín Trejo, se propuso conocer sobre la educación y militancia en nuestro distrito. En esta ocasión, tenemos el agrado de contar con la presencia de una figura educativa que tuvo la oportunidad de ver cómo nació y creció esta institución, y además se dedicó a movilizar la memoria tanto juvenil como adulta en un hecho que dejó marca en esta localidad, la masacre de Fátima, reconocido como uno de los hechos más crueles que se produjo en la última dictadura militar argentina. Nuestra entrevista tiene como objetivo dar a conocer la trayectoria tanto educativa como investigadora de Donato Di Santo acerca de la masacre de Fátima y qué impacto tuvo la misma tanto en la secundaria como en la comunidad. Bueno, tengo el agrado de darle comienzo a la entrevista. En primer lugar, agradecerle a Donato Di Santo, quien fue director de la escuela, y podríamos decir línea de decir que él fue director. Me gustaría hacerle la primera pregunta, que es si podría contarnos desde su perspectiva cómo fue o cómo vivió la dictadura, la última dictadura cívico-militar, en su trayectoria educativa. Hola, buenas tardes. Gracias por entrevistarme, gracias por esto. Bueno, durante la última dictadura a mí me tocó estar haciendo el servicio militar. Okay. Yo fui conscripto en el año 76. El golpe se produjo en el 24 de marzo, sí, y a mí me incorporaron al servicio militar el 19 de abril de 76. Como digo siempre, uno no estaba tan informado de todas las cosas que, igual, cuando yo me incorporé al servicio militar, que en aquel momento era obligatorio y era de 20 años, yo venía de un gobierno peronista. Nosotros habíamos alentado la vuelta de la democracia en el 73, yo estaba en el último año de la secundaria, yo estudiaba en el Almafuerte, tuve profesores que me llegaron a interpelar en un montón de cuestiones. En aquel momento en el Almafuerte estaba Carlos Carey, estaba María Elena Manzoni, había tenido a Oliveira César en algún momento de la cruzada que yo hice dentro de la secundaria. Bueno, entonces salíamos con un poquitito de chispa, sí, teníamos algunas ideas. Y bueno, cuando volvió la democracia en el 73 y ganó Cámpora, y después de haber ganado Cámpora volvió Perón, y al volver Perón ganó las elecciones. Bueno, todas esas cosas nos marcaron. Pero bueno, a lo último después también se fue Perón, quedó Isabelita y López Rega, y la verdad que el gobierno no estaba haciendo las cosas que a lo mejor se podía pensar. Argentina siempre tuvo esa dicotomía de muchos oligarcas, sí, muchos gorilas, y bueno, entonces le encontraron la vuelta para pegar, y bueno, y se produjo el golpe, ¿no? Sí. Que ya se venía como germinando con Luder, con López Rega, se venía germinando, y se produjo. Y a mí me tocó justo ir a hacer el servicio militar. La verdad que fue algo difícil, pero bueno, lo hice, salí de baja, sí, yo hice Marina. En ese momento había rumores y uno podía escuchar algunas cosas, pero tampoco era que estabas informado de todo. Pero después, cuando salí de la colimba y pasaron tantos años, me di cuenta que estaba en un lugar donde se producían cosas aberrantes. Me di cuenta que cuando, sí, a mí me tocó estar en un barco. Sí. Dentro de ese barco había un capitán, un teniente en aquel momento, después de un capitán, que se llamó Scheller, que era uno de los que le dicen, tenía el alias Colores, que fue uno de los que después en el Nunca Más se nombra, sí, y que terminó estando encarcelado. Bueno, la dictadura me cruzó, conozco después todas las cosas que sucedieron, pero
yo no me afilié a un partido o alguna organización. Salí de la colimba, pensé en estudiar, pensé en trabajar, y por ahí fue mi camino, ¿viste? A pesar de que todas estas cosas, igual tampoco estaba tan informado de lo aberrante que terminó siendo el golpe militar. Y bueno, dentro de todas esas vueltas que di, llegué a estudiar el profesorado. Ok. Hice varias cosas. Una de las cosas que hice, por ahí ustedes son del instituto, en el año 78 se abría el instituto acá en Pilar y yo fui de la primera promoción de magisterio. Sin haberme recibido como maestro, pero sí en ese momento se abría la promoción de magisterio acá en Pilar. Sí. Antes de magisterio salía del bachiller, antes las carreras en la escuela secundaria era nacional, comercio y el bachillerato docente. Sí. De ahí salían los maestros. Pero después, en el 78, ya vino la reforma, y esa reforma, para ser maestro había que terminar el bachillerato y hacer 2 años más. Okay. Bueno, eso era y no continué, se hizo otra cosa, fui para allá, fui para acá, y arranqué en el profesorado. En el intermedio también me tocó vivir todos esos años de dictadura, me tocó vivir Guerra de Malvinas, sí, todas esas cosas que, bueno, uno estaba ahí siempre dando vuelta alrededor viendo qué pasaba. Y me recibí de profesor de matemáticas. Qué lindo. Hablando, siguiendo el hilo, ¿no?, de lo que está diciendo, de cosas que fue haciendo a lo largo de su vida, quería, como dije en el comienzo, que usted fue director de esta escuela, quería preguntarle qué lo motivó a involucrarse, en el trabajo de memorias en el distrito. Mira, como te decía en un principio, yo no vine como militando una causa, sí, pero sí venía con una formación que no era una formación del que no me importa, del que no te metas. Era una formación, viste, que sí me interesaba la política, que sí me interesaba saber qué podía pasar, pero no estaba quizás a lo mejor tan comprometido como otros muchachos, claro, otras compañeras que sí estaban en organizaciones, claro, y militando. Como personas que nombró anteriormente. Claro, y que estaba interesado, pero a lo mejor no tan involucrado. Y cuando me tocó venir acá como directora de esta escuela, bueno, vine como cualquier profesor que tiene esta posibilidad de ser director de una escuela, y no traía en mi mochila ninguna de estas cuestiones. Sí. El transcurrir la vida dentro de esta comunidad acá de Fátima me fue llevando. Siempre lo cuento. La escuela se crea en el año 95. La masacre había sido en el 76, en agosto. La escuela se crea en el 95. Entonces, en todos esos años, los familiares sí estaban dando vueltas y ya habían venido a Fátima. Sí. Cuando apareció la democracia en el 84, cuando se llegó la democracia en el 84, sí, ya las cosas, los familiares vinieron, supieron que acá había sucedido un hecho, sí, que los cuerpos se habían llevado a Derqui, sí, y ya sabían que había. Entonces, cuando llegó la democracia, lo que pidieron fue levantar esos cuerpos, sí, e investigar. Pero recuerden que ya en ese año todavía no estaba esto del ADN. Sí. Cuando se pudieron sacar los cuerpos que estaban en Derqui, en fosas comunes, pudieron reconocer algunos, pero reconocerlos por marcas, por señales, por ropas, por anillos, por lo que se reconocieron. No fue después empezaron a reconocer por el ADN. Ya vino mucho más adelante. Sí. Entonces, bueno, cuando llego acá, en esos años, te decía, todas estas cosas acá en la localidad, salvo algunos en particular que conocían el hecho y que estaban comprometidos con la situación, la mayoría de la comunidad esto no lo hablaba. Claro. Esto acá estaba borrado. Claro. Nosotros comenzamos a trabajar, a que vengan los chicos a la escuela, nos interesaba hacer una escuela, si vos querés, democrática, abierta a la comunidad, con maneras, a lo mejor, si vos querés, con más derechos. Claro, claro. La escuela, la vieja escuela en la que nos educamos nosotros era una escuela muy autoritaria. Sí.
y bueno, no sé, uno viene si vos querés, como interpelado para que en la escuela no sea tan autoritaria, que sea más abierta. Por ahí íbamos, ¿viste? Por ese camino íbamos. Hasta que un día aparecieron acá a la escuela familiares de estos desaparecidos. Querían hablar con el director de la escuela, que era yo. Y entonces vinieron y nos contaron que ellos eran los familiares de este hecho que había sucedido acá en Fátima, que es la masacre, y que querían, a través de la escuela, darlo a conocer. Claro. Que habían ido a la primaria, pero que en la primaria no le habían abierto las puertas. Sí. Porque, como también cuento en otras veces que charlé con otras personas, con otros alumnos, con otros medios, a pesar de que ya estábamos en el 95, 96, 97, los familiares vinieron en el 2001, dentro de las organizaciones había mucha gente que todavía pertenecía a la época de la dictadura. Claro. Era algo como residual, sí, que iba quedando. En los organismos de las escuelas, sí, tanto acá en Pilar como en La Plata, sí, todavía había personas que venían de la época de la dictadura. Inspectores, directores, todo un montón de gente que, sin ser partícipes directos de cuestiones sí, feas o de desapariciones o de sí, lo sí, que sea, sí tenían, ellos estaban como, si vos querés, apoyando a lo que había sucedido. claro, Y claro. cuando vino la democracia, nada, se quedaron en su lugar, no Como dijeron si no nada, hicieron nada, como que no claro. hicieron nada, como se dice ahora, fingieron demencia, Sí, claro. y entonces pasaron de largo. Sí. Pero esa gente ocupaba lugares, Sí, había inspectores, había directores. Entonces cuando ellos, los familiares, vienen y piden en la primaria, porque la primaria es una escuela que ya tiene más de 100 años, sí. en la primaria, las inspectores de primaria no autorizaron. Okay. No autorizaron a que se hiciera. Nosotros acá trabajábamos con un poco más de libertad. El inspector venía cada tanto, y yo no pedía autorización, ¿viste? Sí. Directamente me mandé. Pero claro, cuando se empezó a hacer que los familiares vinieron, era el hermano de los que vinieron en primer momento, era el hermano de Argente, Sí. de Hugo Argente, y la hermana y la mamá de la chica esta que es Broncel, Sí. Pedrini de Broncel. La hermana que se llama Susana y la mamá, que era una mamá de Plaza de Mayo, Sí. esos tres vinieron como los primeros, y la mamá de Gastelú, que es esos vinieron acá, y entonces charlamos, nos contaron, y dijeron que el 20 de agosto querían hacer como un acto. Sí, claro. Entonces yo lo conté, le digo, mira, vamos a hacer, no, pero flaco, porque me decían, flaco, no te metas en estas cosas, no hagas esto, porque puede haber algunas cuestiones. No, yo digo, yo no. Esa era la respuesta del inspector. Esa era la respuesta. O en general. En general. Okay. En general. Sí. Eso lo comenté con Suteba, Sí. y Suteba me apoyó. Sí. Dijo, no, esto lo tenemos que hacer, porque nosotros también estamos sobre estas cosas. Claro. Y bueno, entonces el 20 de agosto vinieron con una murga. Vinieron con una murga. Hicimos ese acto. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocer a los que habían venido previamente, sí, conocer a otras personas, ¿viste? Conocer a otra gente y charlar con estas mamás Sí. que tenían los hijos desaparecidos. Bueno, y la verdad que, nada, me produjo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Se acuerda la reacción de los chicos de la escuela al acto? ¿Cómo fue? Lo que sí recuerdo, ellos vinieron e hicimos un par de charlas. Primero, Okay. hicimos charlas con el bachillerato de adultos, Sí. porque acá había un bachillerato de adultos. Hicimos charlas con los chicos del secundario. Okay. Y ese día los invitamos a quedarse acá, porque ellos vinieron como a las 5 o 6 de la tarde. Los invitamos a quedarse. Nada, yo digo que estas cosas, viste, son como eso que uno dice, esa gotita que va cayendo sobre la piedra, Sí. y va de a poquito. Bueno, los chicos escuchaban, y había relatos que eran realmente
Sí. Terribles. Y después, había relatos terribles de este tema de las desapariciones, pero también había relatos donde los familiares cuentan del trabajo que hacían algunas de estas personas y otras personas que no tenían nada que ver en ninguna de las cuestiones, porque había muchos que trabajaban en villas miserias haciendo alfabetizando chicos, sí. Trabajaban repartiendo merienda, trabajaban en Cáritas, en todos esos lugares. Algunas otras personas eran delegados de fábrica, sí. Pero otras personas no tenían nada que ver. Cuando se llevaron a Susana Broncel, a Susana Noemí Broncel, se llevaron a ella, al marido y a la suegra. A la suegra. Sí. Que no tenía nada que ver. Ellos eran los dos arquitectos. Eran los dos arquitectos. Y podían, vamos a imaginar que estaban militando en la universidad de arquitectura. Sí. Porque ellos eran arquitectos. Pero la suegra. Sí, sí, sí. Tan solo por ser familiar. Entonces, bueno, cuando se empiezan a escuchar estas cosas, y se empiezan a escuchar que por ejemplo, a mí el que más me atravesó fue, por ejemplo, el hijo de Gasteluz, que es el nombre que le hemos puesto al auditorio. Sí. Vino la mamá. Y la mamá vino un día y nos sentamos ahí afuera, acá en la entrada, y tenía una carpeta, ella tenía una carpeta legajo, así, y me empezó a mostrar, ¿viste? Me empezó a mostrar la carpeta donde tenía fotos del hijo, donde estaba. Y cuando me mostró la foto del hijo, estaba con la ropa de Colimba como estaba yo. La ropa de Colimba, sí. Que él también estaba haciendo la marina, sí. A mí me tocaba marina, y él también. Y me mostró la foto, y claro, nada, ¿viste? Éramos de la misma edad con ese muchacho. Claro. Entonces, lo que le pasó a él, está bien, él había estudiado en el Nacional de Buenos Aires, sí. Tenía estaba involucrado de otra forma, sí. En lo que es la política, yo estaba mucho más alejado, pero bueno, igualmente me cruzó. Sí. Porque esta mamá me contaba del hijo que había ido al Nacional de Buenos Aires, que había sido uno de los mejores promedios, que había entrado a la Universidad de Buenos Aires, que era delegado en la Universidad de Buenos Aires, que un día le tocó la colimba, que cuando le tocó la colimba salió de licencia, y al salir de licencia se fue a la casa de la novia, y allí entraron el grupo, sí. Y se lo digo, estas cosas, cuando yo contaba esto, a mí primero me atravesó. Y sí, porque podría haber sido yo, sí. Pero me atravesó, estas historias me atravesaron. Y bueno, entonces, nada, el otro año vinieron y lo hicimos, claro. Y así, y de a poquito se fue involucrando más gente. Pero nada, esto no es como que lo que quiero decir es, no es que yo lo tenía pensado, o ya pensaba, esto lo vamos a organizar así, esto vamos a hacer así. No. Estas cosas me fueron llevando. Sí. La situación me fue llevando. Claro. Y después, cuando me fue llevando, me di cuenta que a la escuela, esto de involucrarme en esta cosa, le hacía bien, porque teníamos un proyecto, preparábamos, sí. Todos los años algo para ese día. Estábamos preparando, a ver, ¿qué podemos? Esta escuela tiene una orientación que es arte. ¿Qué podemos hacer desde esta orientación que es arte para homenajear a esta gente? Entonces pensábamos en murales, pensábamos en un montón de cosas. Sí. Íbamos al monolito donde sucedió el hecho y lo acomodábamos, lo limpiábamos, pintábamos. Hacíamos muchas cosas con respecto a esto, ¿viste? Y como siempre digo, eran momentos donde, o eran tiempos donde estos contenidos no estaban en los libros o en los manuales de historia o en los contenidos curriculares del diseño de la secundaria. Sí. Fue primero hacerlo en la escuela, a través de las escuelas, a través de estas jóvenes y memorias que se presentaban en Chapadmalal y cada uno presentaba un trabajo, sí. Que fue de ahí un poco como promovido todo esto, pero fue a través de las escuelas donde esto se llevó al diseño. Okay. Se llevó al diseño y después, a los pocos años, si vos querés,
estas cosas, estos contenidos aparecían en el diseño. Aparecían genocidio, aparecía dictadura, aparecían estas cuestiones. Sí. Y nosotros lo estábamos trabajando acá sin saber que esto en algún momento podía ser. Y bueno, esto así más o menos eran algunas de las cosas que sucedían. Hasta que esto fue que hasta creció. Sí. Y cuando llegaron, porque el primer gobierno democrático fue el de Alfonsín, y ahí todavía la escuela no estaba abierta. El segundo gobierno, cuando se abrió, cuando se creó la escuela, era el de Menem. Y el de Menem había hecho el indulto. Así que imagínate que estaba lejos de esto. Pero bueno, nosotros ahí abrimos. Y acá los familiares aparecieron en el 2001. Sí. Y cuando llegó Néstor a la presidencia, todo esto se abrió. Claro. Se abrió y le dio a todo esto, le dio un empujón. Claro, entonces, dio lugar. Dio lugar. Entonces, lo que yo tenía y lo que nosotros estábamos trabajando acá, medio como con un poquitito de miedo, o que esto va a estar mal, o que un día me van a correr del lugar, o que esto, flaco, te van a tener que sacar. Sí. Cuando apareció Néstor, yo... Ya está. Aunque faltaba. La escuela que trabaja con los derechos humanos es la 9. Claro, sí. Entonces todos querían venir a la escuela. Sí. Todos querían venir a la escuela, querían venir las personas y muchos padres buscaban la escuela. También había otros que no la querían ni acercarse, pero había, mira, de la escuela venían de Del Viso, venían de más lejos de Del Viso, venían de aquel lado. Sigue pasando igual, porque hoy cuando nosotros llegamos a la escuela, los auxiliares, la directora nos dijo que esto sigue pasando, que los chicos de distintos lugares siguen viniendo y eligiendo este colegio por la identidad que tiene. Por eso, esto es lo que también está bueno decirlo. Esto le dio una identidad a la escuela, le dio una identidad, y como otras veces en otras charlas he dicho, está bueno poder encontrar algo para que te dé la identidad, porque cuando vos tenés una identidad, te buscan por eso. Sí. Lisa Wagner, que es la decana de la Universidad de Pilar, vino acá con el marido antes de que fuera decana de acá, ella era profesora de la Universidad de Urlingan, vino y trajo el hijo. Quiso traer acá al hijo para estudiar acá. Cuando ella trajo el hijo, yo al otro año me fui y ella el otro año se lo llevó al nene. Entonces venía Lisa y trajo el hijo. Después vino cuando se reconoció acá en Argentina el genocidio armenio del Viso, que hay una familia que se llama Jarabedian, vino acá a la escuela y trajo al hijo, porque sabía que nosotros trabajamos con genocidio, y nos trajo el hijo acá, y después esa familia armenia, esa gente armenia que había trabajado para el genocidio, para que se reconociera el genocidio de Armenia, cuando hicieron una exposición en el Salón Borges de Buenos Aires, nos llevaron a nosotros para que pusiéramos nuestros trabajos de la dictadura y todas esas cosas. Y bueno, así nos hicimos, nos conocíamos. Claro, de a poco. Un día los profes que habían acá tenían un contacto con Víctor Heredia. Un día lo trajeron a Víctor Heredia. Sí. Y cuando trajeron a Víctor Heredia, la escuela se llenó de gente, ¿viste? A escuchar cantar a Víctor Heredia sus temas y cantar que Víctor Heredia contaba que él creía que su hermana podía haber estado acá en la masacre de Fátima. Una vez vino Tayana. Sí. También Tayana, cuando fue el hecho del golpe 76, Tayana estaba preso y pensaba que a lo mejor podía venir acá, podía haber salido con ese grupo de esos muchachos que se levantaron allá porque los que se asesinaron en Fátima fueron levantados de la sede de Policía Federal en Buenos Aires. Y bueno, así, Donda y un montón de otras personas. Primero te dije chicos, y después te digo esto de los políticos que vinieron, o de los artistas. Venían a la escuela, vino la hija de este folclorista, ¿cómo es que se llama? Se llama, se me fue de la mente. Bueno, después te lo digo. Cuando me venga te lo cuento.
Bueno, para continuar con la entrevista, quería preguntarle qué rol deben cumplir los jóvenes hoy en la construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, los jóvenes a mí me parece que son los que vienen a tomar la posta ahora en esto. Lo que me parece a mí muy importante también es nosotros tenemos que haber hecho un trabajo y seguir haciendo un trabajo para que esos jóvenes puedan tomar la posta. No dejarlos, es como decir, en banda. Sí. Uno, acompañarlos, como decía hoy cuando vos me preguntabas para qué es este trabajo de qué mensaje dar. Sí. Bueno, la idea siempre nuestra, que no nació desde el comienzo, sino que la fuimos elaborando, es que los jóvenes vayan tomando la posta y que continúen con esta historia. Claro. Eso es lo que me parece que sería claro, seguir trabajando con la memoria. Trabajando con la memoria. Lo que vos dijiste, que me parece perfecto, es esta memoria colectiva, Sí. que es una memoria que vamos construyendo entre todos, Sí. con el aporte de cada uno. Pero bueno, los jóvenes tienen que recibir lo que nosotros le vamos dando, y bueno, a través de fundamentos, Sí. y esos fundamentos que traerlos, mostrarles a estos jóvenes que están hoy acá, acá puestos con sus caras, Sí. tenían una vida, tenían hijos, tenían maridos, tenían esposas, Mostrándole que fue realidad, que pasó, es cosa real, que es real, cercano. y cercano. Bueno, después quería hacerle otra pregunta, ¿qué significó para usted el transmitir historia reciente a, podríamos decir, nuestras generaciones, ¿no? Porque hoy en día nosotros dos, por ejemplo, hay una gran diferencia. De edad, claro. Sí. No, la verdad que a veces uno en lo que es el trayecto de la vida de cada uno, ¿no? Por ahí a veces personas se nutren con cosas materiales. Claro. Y bueno, y entonces con eso les basta. Yo en realidad cosas materiales tengo, no es que no tenga nada, pero yo me nutro más con... Claro, no es tan significativo. Claro, me nutro más con estas cosas de que encontrarme con los jóvenes que pasaron por la escuela, Sí. con los jóvenes que hemos estado juntos y que siempre recuerdan. Donato, ¿se acuerda cuando me iba a buscar a la esquina porque no quería entrar? Donato, ¿se acuerda cuándo tal cosa? Entonces, todas esas cosas, a mí me dan un nutriente, me hacen sentir bien. Entonces, haber transmitido estas cosas. Claro. También yo decía, si en el momento cuando sucedieron los hechos de la dictadura no estuve a la altura de ese momento, me gustó estar a la altura después. Claro, O obvio. lo menos después Obvio. hacer algo que me permitía a mí zanjar una deuda. Sí. Y entonces trabajar con los chicos, trabajar con los profes, trabajar con la comunidad y estar siempre insistiendo, me parece que me hizo sentir bien, me hace sentir como que algunas cosas están bien hechas. Igual mismo hasta hoy en día, creo, o sea, fuera de la entrevista nosotros hablamos del trabajo que sigue haciendo usted hoy en día, que sigue vinculado a los chicos, que Claro. sigue ayudando, sigue aportando a las nuevas generaciones, y supongo que lo que hace es seguir construyendo esta memoria. Y esa es la intención. Lo que pasa es que uno ahora está un poquito más alejado de los lugares como más, si vos querés, efervescentes. Sí. Está un poquito allá. Pero bueno, Pero sigue haciendo su aporte. Pero uno hace el aporte que puede y contar sus experiencias y decirle a los profes nuevos Sí. y a los directores nuevos que traten de darle identidad a sus escuelas, que traten de tener... no hace falta que sea algo escrito y que uno tenga que ir a esa Biblia para buscar, pero tener una identidad, tener alguna idea que la escuela la pueda llevar adelante. Sí. Y que esa idea le dé una identidad a la escuela y a su vez que la transmita a la comunidad en la que está. Sí, igual usted, yo hablo de mi experiencia, por lo menos lo hizo porque nosotros con el profe Pablo Lescano, usted lo dejó marcado en cierto punto, esto de seguir trabajando con la memoria y en toda la escuela, y
nos lo deja a nosotros como futuros docentes, ¿no? Para continuar sobre esta reflexión y este trabajo colectivo. Claro, yo lo que digo que también para ustedes que van a ser futuros docentes, los alumnos siempre tienen 2 o 3 personas, 2 o 3 referentes en sus vidas que los van marcando. Porque entonces cuando por ahí vos ves que hay muchas personas que estudian biología, y porque hay algún profe de biología que los marcó, otros que estudian historia. ¿Y por qué? Y después esos profes que los marcan en esas carreras, también los marcan con respecto a los valores y a principios que esos profesores tienen. Yo por eso contaba hoy, yo me siento bastante identificado con Carey, por ejemplo. Sí. Me siento identificado con su trayectoria, con su lucha, y la verdad es que, te lo digo claro, sin ningún tipo de... Yo lo admiro a Carey, ¿viste? Con todo el trabajo que él hizo, que siempre estuvo de un lado, que no, ¿viste? Entonces, todas esas cosas, yo creo que los docentes tenemos estas cosas que podemos marcar a los alumnos de alguna manera. Sí. Y esto me parece que es bueno, y ojalá podamos transmitirle los mejores valores. Sí, hoy. Después quería preguntarle que si usted pudiera dejarle algún mensaje a las próximas generaciones del distrito, ¿qué les diría? Otra reflexión que le estoy pidiendo, ¿no? No, a mí me parece que el distrito es un distrito realmente complejo, que tiene en sus entrañas, tiene riquezas y tiene mucha pobreza, que hay muchas diferencias sociales. Sí. Entonces, a mí me parece que a las nuevas generaciones, lo que me parece que lo mejor que puedo decir es tratar de mitigar esas diferencias, tratar de poder, desde la educación, desde el trabajo social, desde tantos lugares, que estas diferencias se vayan perdiendo, se vayan borrando, que no haya un Pilar que pueda ir al kilómetro 50 y disfrutar de todas esas cuestiones, y otro Pilar que tenga que vivir, no sé, en los barrios humildes y no tener ni, qué sé yo. Pero digo, más que nada, borrar o por lo menos mitigar esa diferencia. Claro. Eso sería, me parece, lo que puedo decirte como una delegación a las nuevas generaciones. Después, lo último ya, usted nos nombró distintas personas, Carey, Oliveira, perdón. ¿Podría decirme algo capaz de Oliveira? Mirá, yo lo que digo, cuando a mí me tocó tenerla como docente, yo tenía 13 años. Yo cursaba segundo año. Y a mí siempre me llamó la atención, era una profesora muy bonita, y que trabajaba siempre con un montón de alumnos a su alrededor. No pude identificar, si vos querés, no recuerdo desde aquel momento. Ella daba historia de segundo año, una historia que, si mal no recuerdo, los contenidos podría ser Imperio Romano y digo, las culturas europeas o todas esas cosas. Entonces, no puedo identificar si ella hacía una bajada de línea o si ella mostraba en su trabajo diario algo que yo me pueda haberme marcado. Claro. Pero sí la reconozco que era una profesora que venía de la Escuela Almafuerte, que cuando ella dejó de venir, se produjo como un hecho, como de qué pasó, ¿por qué Oliveira no está viniendo a la escuela? ¿Qué está pasando? Y bueno, y que también todo eso quedó como escondido, nadie sabía nadie contaba nada. Pero bueno, yo su manera de dar cátedra o lo que ella daba, no lo recuerdo, pero sí la recuerdo como profesora, como persona que venía ahí adelante y tenía una hermosa presencia. Ahora quería invitarlo a mirar a cámara y contestar una última pregunta, por lo menos de esta parte de la entrevista, que sería: ¿qué aprendizaje de esta época cree que es indispensable para cuidar a la democracia de hoy? Mira, justo estaba escuchando los otros días algo sobre esto, y que hacer memoria
y trabajar sobre estos hechos es dar contenidos y fundamentos a los jóvenes para estas situaciones que estamos viviendo hoy en día. Dar fundamentos, contenido, cosas precisas, contarle estas situaciones donde las personas pusieron su cuerpo, su sufrimiento, y contarle a los chicos de estas cosas, a los alumnos, es poder fortalecer la democracia. Y más en este momento donde por ahí parece que todo es mentira o parece que todo da igual, contarles a los jóvenes y mostrarles estos ejemplos donde jóvenes como ellos, más grandes o más chicos, pusieron sus cuerpos para que otros estén mejor, para que ideales se puedan cumplir. Me parece que es fundamental, porque con esto podemos seguramente revertir esta cosa que parece que no sé en qué circuito entramos, que vamos para atrás. Me parece tan terrible. Pero yo creo que me parece a mí que hacer memoria, trabajar en estos hechos, contarles sobre estas situaciones que son concretas, que son reales, mostrarles todas estas cuestiones, me parece a mí que puede servir para que los jóvenes puedan defender la democracia y las situaciones, y que defender la democracia y no creer en tonterías. Okay. Bueno, para dar cierre a esta entrevista, queremos agradecer, primero que nada, al entrevistado, Donato, al equipo institucional de la secundaria número 9 de Fátima, y después al profesor Pablo Lescano, el cual nos da el incentivo y que nos acompaña a realizar este trabajo para continuar aportando, como decía Donato, a la memoria colectiva del partido de Pilar.